Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso poder estar reunidos otro domingo para poder congregarnos, rendir culto al Señor, escuchar y aprender su palabra, alabarle también y tener tiempo para comunión con los hermanos. Es un gusto ver también a algunos hermanos que queremos mucho, que nos visitan desde Entre Ríos. Que es el pastor Armando, sus hijitos y sus padres. Es una familia muy amada por mi familia, por la iglesia también. Ustedes saben que hemos estado apoyando durante unos meses, desde diciembre prácticamente el año pasado, a una hermosa obra de misiones, de predicar el evangelio en los pueblos guaraníes. Y ha sido por medio de la iglesia de la iglesia bautista de Entre Ríos, ¿no? Así que es hermoso tenerlos con nosotros, que el Señor los bendiga mucho realmente les pido, iglesia, que podamos orar por la obra en Entre Ríos, por la obra también en Saladito, en Orenda, para que el Señor pueda seguir usando a sus siervos, para que la luz pueda permanecer en ese lugar y dar fruto, pueda haber más creyentes y se pueda ver una iglesia levantada en medio de ese lugar. Un gozo también ver al hermano Adil con nosotros, que el Señor lo bendiga. Gracias al Señor por su vida. Hermoso también ver que se está recuperando también vamos a orar por su vida y estar cerca de él también en este tiempo difícil que él ha estado atravesando. Hermanos, también ha sido un tiempo hermoso el día viernes, que tuvimos la oportunidad de haber participado de lo que ha sido el lanzamiento de la Biblia Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, un evento muy importante. Tenemos ahora la Biblia con nosotros. Es la Biblia Reina Valera, que ha sido revisada por completo para poder ser lo más fieles posible a las palabras que el Señor nos ha dado en sus escrituras originales, en el griego, en el hebreo, en el arameo. Y ha sido un trabajo arduo, hermanos, y realmente somos muy bendecidos y privilegiados de poder tener este libro con nosotros. Es fruto del trabajo de muchos siervos del Señor, y realmente demos gloria al Señor por eso, demos gracias al Señor porque tenemos su palabra, tenemos una palabra fiel, una palabra que realmente podemos decir que es la palabra del Señor. Y también les recomiendo, hermanos, que puedan acceder a esta Biblia. Realmente hemos podido conocer cómo se ha elaborado, muchos de ustedes han estado en el evento, hemos podido entender cómo es un poco el proceso de traducción, de revisión, todo lo que hay por detrás, el cuidado minucioso que se tiene para no adulterar la palabra del Señor. Y es hermoso que podamos buscar que cada vez la palabra que tenemos en nuestras manos sea lo más clara y fiel a lo que realmente es lo que el Señor ha comunicado, ¿no? Así que tenemos muy buenas versiones que, tenemos hace un buen tiempo, como es la Reina Valera 1960, que seguramente es de la que vamos a estudiar hoy, la que ustedes tienen, la mayoría de ustedes tienen. Hay otras muy buenas versiones, como la Biblia de las Américas, por ejemplo, y seguramente esta también lo va a hacer, ¿no? Así que les animo a que puedan invertir en una Biblia, hermanos. No se queden solo con la que tienen, comparen con otras traducciones. Es muy enriquecedor hacerlo, y realmente, una vez más, somos muy, muy privilegiados de tener la palabra en nuestras manos y también de poder predicarla. Vamos a avanzar, hermanos, con Romanos 9, del 6 al 13 en esta oportunidad. Seguimos con esta serie de Romanos. Por la piedad del Señor estamos avanzando, y el pastor Miguel ha iniciado Romanos 9 y vamos a continuar el día de hoy desde el verso 6 hasta el verso 13. Vamos a dar lectura a esta porción. Romanos 9,
Romanos capítulo 9 del verso 6 al verso 7. Perdón, al verso 13. Del verso 6 al verso 13. Damos lectura. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque podemos estudiarla, Señor. Y te pedimos que puedas hablarnos, Señor, en esta mañana. Que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, que nuestras mentes estén atentas a lo que tú nos vas a hablar. Y te pido, Señor, que puedas usar mi vida para poder exponer tu palabra de manera fiel, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Y ayúdanos, Señor, a aplicar también lo que vamos a poder aprender de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como introducción a esta porción de la Escritura que vamos a estudiar hoy, y recordando un poco lo que hemos estado avanzando a lo largo de este capítulo y a lo largo de los últimos capítulos que hemos estudiado de Romanos, hemos podido ver que Pablo nos va mostrando a detalle lo que Dios hizo por nosotros. Y podemos ver las infinitas bondades que Dios tuvo para con nosotros. También hemos podido ver que hemos recibido todo del Señor sin haberle dado nada a Él. Y recibimos todo del Señor sin merecer absolutamente nada de Él, ya que su salvación es por gracia y no por obras. Hemos podido ver que somos justificados por medio de la fe, adoptados como hijos y dotados de todo lo necesario para vivir la vida cristiana en su Espíritu Santo. La salvación del Señor viene con todo lo necesario para que ésta se complete en nuestras vidas para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Todas estas maravillas, hermanos, hemos recibido del Señor. Y realmente somos muy privilegiados de haber recibido tanto amor. Pero al comenzar el capítulo 9, hermanos, si recuerdan la prédica anterior, Pablo se está lamentando y muestra un profundo dolor en su corazón a causa de sus parientes según la carne, los israelitas. Pablo se lamenta con mucho dolor por sus parientes según la carne y muestra que Él los ama tanto, que el amor que tiene por ellos es tan grande, que de ser posible Él mismo se entregaría para ser separado de Cristo y condenado para que ellos pudieran conocer al Señor. El amor que Pablo expresaba por ellos crecía
en la medida que él entendía la gracia que había recibido del Señor. Y podemos entender también, hermanos, por el principio del capítulo 9, de que la nación de Israel recibió grandes privilegios de parte de Dios. Que la nación de Israel es un pueblo levantado para recibir los pactos de Dios, para recibir las promesas de Dios, para ser adoptados como hijos de Jacob o hijos de Israel, para recibir la ley, para levantar sus patriarcas y sobre todo, hermanos, para marcar una descendencia según la carne para que Cristo el Salvador pueda venir. Realmente una nación sumamente privilegiada, y toda la nación de Israel fue bendecida con esto, incluyendo a los parientes según la carne, de los cuales Pablo se lamenta. Pero no todos fueron elegidos para ser hijos de Dios. A pesar de que toda la nación fue bendecida y fue privilegiada por muchas bendiciones del Señor, no todos fueron elegidos para ser hijos de Dios. El título de la prédica, hermanos, es elegidos para ser hijos según la promesa. Elegidos para ser hijos según la promesa. He dividido esta palabra en dos partes. La primera parte, del verso 6 al verso 9, los hijos de Dios según la promesa. La primera parte titula, una vez más, los hijos de Dios según la promesa. Y la segunda parte, que vamos a estudiar del verso 10 al verso 13, titula, elegidos por voluntad de Dios y no por merecimiento alguno. El argumento principal, hermanos, que deseo exponer esta mañana es el siguiente: los hijos de Dios según la promesa son elegidos por voluntad de Dios y no por merecimiento alguno. Los hijos de Dios según la promesa son elegidos por voluntad de Dios y no por ningún merecimiento alguno. Vamos a empezar y vamos a comenzar la primera parte del verso 6 al verso 9. Esta parte titula una vez más, los hijos de Dios según la promesa. Damos lectura al verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. La revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice, no todos los que son de Israel son Israel. Aquí, hermanos, nos está aclarando de que no es que el plan de Dios haya fallado o que su palabra haya fallado en absoluto, pero debemos entender correctamente cuál era el plan de Dios y para quiénes eran sus promesas. Porque es posible que estemos interpretando de alguna forma que ha fallado lo que Dios estaba intentando hacer con su pueblo, y no es para nada cierto. El Señor cumplió y cumple su palabra a cabalidad, pero debemos entender correctamente cuál era el plan de Dios y para quiénes eran sus promesas. Su palabra no falló, hermanos, y es totalmente confiable. La palabra de Dios es totalmente confiable. Aquí nos muestra que no todos los que son israelitas según la carne son Israel, lo que claramente la palabra nos está mostrando. Y para entender esto, hermanos, debemos hacer una división entre un Israel terrenal según la carne y un Israel celestial según el Espíritu. Es decir, necesitamos ver que hay un Israel nación, pero hay un Israel remanente elegido para salvación. No todos los israelitas según la carne son escogidos por Dios para ser parte del Israel según el Espíritu. Y su palabra siempre nos mostró
de que solo un remanente de Israel, solo un grupo de todo Israel, de toda la nación de Israel, de todos los israelitas, solo un remanente serían salvos. Avanzamos al verso 7 que nos dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hermanos, hemos podido ver en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Dios levanta a Abraham para iniciar ese pueblo, que Dios promete un hijo. Dios promete un hijo, pero no lo promete a cualquiera, hermanos. Promete un hijo a los que no podían tener un hijo según la carne, a los que no tenían la capacidad de concebir un hijo, ya que tanto Abraham como Sara, su esposa, no habían podido tener hijos ni siquiera en su juventud. No habían podido tener hijos porque Sara era estéril. Y en el momento de la promesa, hermanos, no solamente no habían podido tener hijos hasta ese punto, sino que ya eran totalmente ancianos. Es decir, por más que hubieran podido antes, en ese momento era totalmente imposible por la vejez que tenían ambos. Ya eran muy ancianos. Pero este hijo que Dios promete, hermanos, es parte de una promesa mayor, que es la promesa de una gran descendencia que tampoco sería según la carne, que tampoco sería según las fuerzas o la capacidad humana. Veamos esta promesa que es hecha a Abraham en Génesis 15 del 4 al 6. Si gustan pueden ir a esta parte de Génesis. Está en Génesis 15 del verso 4 al verso 6. Damos lectura desde el verso 4. Dice la palabra: luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, está hablando a Abraham, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y esta parte es muy importante, el verso 6. Y creyó a Jehová. Es decir, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, cuando la promesa llega a Abraham de parte directa del Señor, Abraham le cree a Dios y su fe es contada por justicia. Abraham cree que Dios es capaz de cumplir sus promesas, cree en su palabra, y esa fe es contada por justicia. Él es justificado por gracia y por medio de la fe. Y de la misma manera, hermanos, serían justificados todos los elegidos por Dios en su descendencia, de la cual vendría el Salvador, Cristo Jesús, y en Él la salvación llegaría a todas las naciones. Esta promesa, hermanos, es ratificada en Génesis 22, que vamos a dar lectura. Avanzamos un poquito hasta Génesis 22, del verso 15 al verso 18. Génesis 22, del verso 15 al verso 18. En esta porción, hermanos, la fe de Abraham produce obras, o de alguna forma se puede ver que la fe de Abraham
produce obras que evidencian que es una fe verdadera y que puede soportar cualquier prueba. Leamos lo que el Señor está hablando en esta porción. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí, hermanos, podemos ver una fe verdadera de Abraham puesta a prueba y una promesa ratificada por el Señor, donde Él también nos dice que de la simiente de Abraham, es decir, se refiere a Cristo Jesús, serían benditas todas las naciones. Es decir, nosotros también seríamos bendecidos por medio de esa simiente, es decir, nosotros los gentiles. El hijo de la carne que tuvo Abraham con Agar, que recordando un poco Génesis, era la esclava, la sierva, ¿no? Y Abraham, dudando de que Dios cumpliría esa promesa, tiene un hijo, vamos a decir, por sus propias fuerzas. Es el resultado, hermanos, de las obras del hombre, el hijo que tuvo Abraham con Agar. Pero el hijo que Abraham tuvo con Sara, su esposa estéril y anciana, es el resultado de la obra de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Así que podemos ver cómo Dios obra por medio de la promesa cumplida y un hijo que viene por medio de esa promesa, que es el resultado de la obra de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Para entender un poco esto, vamos a ir a Gálatas 4 del 28 al 29, que nos va a ayudar a cerrar este concepto y esta idea que se está planteando en esta primera parte. Gálatas 4 del 28 al 29. Gálatas capítulo 4 del verso 28 al verso 29 dice lo siguiente: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que había nacido según la carne, dice, y el otro era el que había nacido según el Espíritu. Aquí podemos cerrar un poquito esta idea y terminar de entender, hermanos, que los hijos de la promesa, es decir, los hijos de Dios, no son una descendencia de Abraham nacida según la carne, sino una descendencia nacida según el Espíritu de Dios, una descendencia espiritual y no carnal, por obra de Dios y no por obra del hombre. Entonces vemos que los hijos de Dios, hermanos, incluidos nosotros, somos parte de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y estos hijos, elegidos por Dios, son hijos nacidos según el Espíritu. Y que tanto para judíos, hermanos, como para gentiles, la justificación es y siempre ha sido por medio de la fe y no por obras.
siempre fue y siempre será y es actualmente por medio de la fe y no por obras. Y así, hermanos, podemos llegar a nuestra primera conclusión de esta primera parte. La palabra de Dios no falló al haber descendientes de Abraham según la carne, que no fueron elegidos por Dios, sino que sus promesas se están cumpliendo en la salvación de sus hijos nacidos según el Espíritu, entre los cuales están israelitas según la carne, como Pablo, pero también gentiles de otras naciones, como nosotros. Entre los cuales están israelitas según la carne, como Pablo, pero también gentiles de otras naciones, como nosotros. Es decir, de alguna forma entendemos de que para el Señor no hay judío, no hay griego, como la palabra misma lo dice, cuando respecta a la elección que Él hace para salvación, porque es por gracia y por medio de la fe, hermanos. Y la misma forma de salvación para el judío es la forma de salvación para el gentil, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a avanzar, hermanos, a la segunda parte. Y vamos a estudiar del verso 10 al verso 13. El título de esta segunda parte, hermanos, es elegidos por voluntad de Dios y no por merecimiento alguno. Elegidos por voluntad de Dios y no por merecimiento alguno. Damos lectura desde el verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, recordamos nuevamente de que Dios le dice a Abraham que en Isaac le será llamada descendencia, y esto podría hacernos pensar que todos los hijos descendientes de Isaac habrían sido bendecidos y elegidos para ser hijos de Dios, y que esta sería la descendencia prometida a Abraham para bendición. Pero vemos que no es así ni siquiera en los hijos directos de Isaac, que fueron gemelos. Desde el inicio, hermanos, se puede ver con claridad que no todos los hijos de Isaac eran hijos de la promesa, y que no todos serían hijos de Dios. Esa no era la promesa que Dios estaba haciendo. Y si entendemos que esa era la promesa que Dios estaba haciendo, podríamos llegar a la conclusión que la palabra de Dios ha fallado. Pero no es esa la promesa del Señor, ni la descendencia que Él levantó. Esto muestra, hermanos, de que nadie nace con el derecho de ser hijo de Dios. Nadie nace con el derecho de ser hijo de Dios. A nadie le corresponde ser hijo de Dios de nacimiento. Eso es lo que el Señor está tratando de mostrar por medio de este ejemplo. Si había, hermanos, uno de los dos hijos de Isaac que merecía ser elegido, tendríamos que decir que era el primero en nacer, es decir, Esaú. Si sería por merecimiento, hermanos, Esaú merecía ser elegido. Pero Dios quiso dejar en claro que no es por merecimiento, que Él no elige por mérito alguno. Hermanos, los propósitos de Dios se cumplen en aquellos que Él elige por encima de otros. Él elige a unos y no elige a otros. Y esta elección es de su completa voluntad. Es decir, hermanos, Dios se asegura de que sus propósitos eternos se cumplan solo en aquellos que fueron llamados por Él y a causa de haber sido llamados por Él.
y no por obras ni por ningún tipo de merecimiento. Su palabra dice claramente, hermanos, en el verso 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios elige para un propósito. Eso lo hemos podido ver, hermanos, en la anterior prédica que me tocó compartir. Dios está centrado en sus propósitos. Y Él elige para el cumplimiento de sus propósitos. Dios nos elige para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y para glorificar a Cristo entre muchos hermanos. El propósito de su elección es hacernos sus hijos. Lo hemos podido ver. Esto aplica a todos los que fueron elegidos por Dios. Hemos entendido ese propósito del Señor. Pero hermanos, nadie fue elegido por sus obras. Nadie fue elegido por mérito alguno. Y ningún hijo fue adoptado por mérito propio, sino solamente por los méritos y las obras de Dios, cuyas bendiciones son entregadas en su soberana elección. Todo el mérito y toda la gloria, hermanos, una y otra vez le pertenecen solamente a Dios. Así que, hermanos, para concluir también esta segunda parte, debemos entender lo siguiente. Dios nos eligió para ser sus hijos desde antes de tener o hacer algún mérito que incline su misericordia hacia nosotros. Y el único motivo de haber sido elegidos por Dios no se encuentra en nosotros mismos, sino en Dios, para que todo el mérito y la gloria sean solamente para Él. El motivo por el cual Dios elige a uno en lugar del otro no se encuentra en ese uno, sino en Dios mismo, que elige de su completa voluntad. Vamos entrando, hermanos, a una conclusión general para aterrizar el punto principal que deseo que cada uno de ustedes pueda llevar en su corazón esta mañana. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que tal vez puedan estar en nuestra mente. Pues estamos tocando un punto que puede despertar una serie de cuestionantes. Algunas de esas preguntas pueden ser: ¿por qué Dios nos eligió para ser sus hijos? ¿Por qué a nosotros y no a otros? ¿Por qué a mí y no a Él? Y la respuesta más clara y más simple al mismo tiempo es: porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué Jacob y no Esaú, hermanos? ¿Por qué Jacob y no Esaú? No porque Jacob tenga algo especial o sea mejor que Esaú de alguna manera, sino solamente porque Dios así lo quiso. ¿Por qué Pablo y no otros de sus parientes según la carne, israelitas igual que él? No porque Pablo haya tenido algo especial, ni sea mejor de alguna manera en comparación de los demás, sino solo porque Dios así lo quiso. Y entonces, hermanos, de manera personal, podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Y no esa otra persona con la que te comparas y de alguna manera te crees superior a él. ¿Por qué tú y no esa otra persona con la que tal vez en algún momento te comparas y te crees superior a ella? O cambiando un poco la pregunta, que tiene que ver un poco con lo que pasa con Pablo: ¿por qué tú y no esa otra persona que tanto amas y que darías tu vida en su lugar? ¿Por qué tú y no esa otra persona que tanto amas? Y si sería por ti, darías tu propia vida en su lugar.
hermanos, podemos estar seguros de que no fue porque tú seas mejor, ni más bueno, ni por algún merecimiento, ni porque hayas hecho algo para ganar el favor de Dios, sino simplemente porque Dios así lo quiso. Hermanos, no fuimos elegidos por algo en especial. Ese es el punto que necesito que entendamos. No fuimos elegidos por algo en especial, ni mucho menos porque Dios nos haya debido algo, como si nosotros hubiéramos hecho algo por Él antes, para que cuando Él nos elija podamos de alguna manera direccionar su misericordia hacia nosotros. No tenemos nada de qué gloriarnos o jactarnos, porque no somos ni más ni menos dignos del favor de Dios en comparación de otros. No tenemos nada de qué jactarnos ni gloriarnos. No somos ni más ni menos dignos del favor de Dios en comparación de otros. Simplemente, hermanos, hemos recibido más gracia de Dios a causa de su soberana elección. Y tal vez puede surgir una pregunta más, hermanos. ¿Por qué la elección de uno en lugar del otro depende por completo de Dios y no de nosotros? ¿Por qué no tenemos parte en esa elección? Hermanos, yo creo que en el fondo la respuesta a esa pregunta es para que toda la gloria de la salvación sea para Dios, para que la gloria completa de la salvación sea únicamente para el Señor. Dios no comparte su gloria con ningún hombre, hermanos. Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Toda la gloria le pertenece a Él. Y por eso la salvación no es por obra, sino por gracia. Entonces vamos a comenzar a aplicar. Y si entendemos este punto, hermanos, si lo tenemos claro, al menos 4 cosas deberían cambiar en nosotros. Al menos 4 cosas deberían cambiar en nosotros. En primer lugar, esto debería hacernos más humildes. Entender esto debería hacernos más humildes. No somos mejores que nadie, hermanos. No fuimos elegidos por mérito propio. Que quede claro, hermanos. Esto debería hacernos más humildes. En segundo lugar, esto debería llenarnos de agradecimiento y amor por Dios. Debería llenarnos de agradecimiento y amor por el Señor, ya que no merecíamos nada de todo lo bueno que Él nos dio. Amén. No merecíamos nada. En tercer lugar, hermanos, esto debería llenarnos de misericordia y amor por los demás. Debería llenarnos de misericordia y amor por los demás, ya que ellos simplemente no recibieron tanta gracia como la que hemos recibido nosotros. Nada más. Simplemente no recibieron tanto amor como nosotros inmerecidamente lo hemos recibido. Y en cuarto lugar, hermanos, esto debería llevarnos a dar toda la gloria de nuestra salvación y de la salvación de todas las personas que conocemos solamente al Señor, el cual es digno de recibir toda la gloria por los siglos de los siglos. Debería llevarnos a dar la gloria al Señor por cada persona que se salva, por más que nosotros hayamos de alguna forma sido usados por el Señor. Y obviamente por nuestra salvación. No podemos decir que tenemos parte, no podemos decir que fue Dios, pero yo también ayudé y puse mi parte y fue 50 y 50 y gracias a eso soy salvo. Es 100% la gloria del Señor y el mérito absoluto. Entonces, 4 cosas que deberían cambiar en nosotros al entender estas verdades. En primer lugar,
debería hacernos más humildes. En segundo lugar, debería llenarnos de agradecimiento y amor a Dios. En tercer lugar, debería llenarnos de misericordia y amor por los demás. Y en cuarto lugar, debería llevarnos a dar toda la gloria de nuestra salvación y de la salvación de los demás solamente a Dios. Para cerrar, hermanos, a pesar de que nuestra salvación depende por completo del Señor, a pesar de que no podemos salvar a nadie y ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos, a pesar de entender esta verdad absoluta, hermanos, Dios nos usa en nuestra propia salvación y en la salvación de los demás. Dios nos usa en nuestra propia salvación y en la salvación de los demás. Dios nos llama al arrepentimiento y a creer en Jesús para salvación. Y somos totalmente responsables, hermanos, totalmente responsables por aceptar o rechazar a Jesucristo. Somos completamente responsables por ello. Así que la salvación, hermanos, depende de Dios, para que sea por gracia y para que toda la gloria sea para Él. Está claro. Pero también, hermanos, es por medio de nosotros, lo cual nos hace responsables delante de Dios por la decisión que tomamos de obedecerle o no, de aceptar o rechazar. Dios quiere que todos respondan a su llamado. Dios quiere que su llamado llegue también a todos, y Dios llama a todos. ¿Y cuál es el llamado que debemos obedecer de Dios? ¿Cuál es ese llamado? Lo podemos ver a lo largo de su palabra, hermanos. El llamado es: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete al Señor, cree en la muerte sustitutoria de Jesús para el perdón de tus pecados y comienza una nueva vida siguiendo a Jesús como tu único Señor y Salvador. Hermanos, no podemos quedar libres de aceptar o rechazar este llamado del Señor. Somos completamente responsables de aceptarlo o rechazarlo. El Señor nos llama al arrepentimiento, a dejar nuestros pecados, a volvernos al Señor, a creer en la muerte sustitutoria de Jesús para el perdón de nuestros pecados, y solamente en Cristo, y a comenzar una nueva vida siguiendo a Jesús como nuestro Señor. Hermanos, si tú creíste en tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y confesaste con tu boca que el Señor es tu Señor, entonces puedes estar seguro de que serás salvo, hermanos. Hemos podido también estudiar esto. Pero, hermanos, si en verdad Jesús es tu Señor, si en verdad Jesús es tu Señor como dices que lo es, entonces deberías obedecer a tu Señor, someterte a tu Señor, obedecer lo que Él nos mandó obedecer. Y una parte importante de obedecer, hermanos, es llevar su palabra a otros, para que también otros lo puedan conocer. Recordemos, hermanos, que también somos instrumentos de salvación para los demás. Recordemos que somos instrumentos en las manos de Dios para salvación de los demás. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando tocamos un poco de doctrina acerca de que la salvación depende por completo de Dios, que Él ha elegido, que Él ha predestinado, muchas veces algunas personas dicen: entonces, ¿para qué seguir predicando? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué seguir orando por los perdidos? O algunos se desaniman porque no están seguros si realmente son hijos o no del Señor, y dicen: ¿para qué? Si no hay nada que pueda hacer. Hermanos, por favor les pido, no dejemos de orar por los que no conocen a Dios, como Pablo. Lo vamos a ver más adelante en Romanos. No dejemos de orar por los que no conocen a Dios, y mucho menos no dejemos de predicar el Evangelio, hermanos. No dejemos de predicar el Evangelio.
sino que sigamos buscando llevar la palabra de Dios a los perdidos, en obediencia al Señor. Para terminar, hermanos, no debemos olvidar que es Cristo el que salva. No debemos olvidar que es Cristo el que salva. Y que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esta no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recordemos esto para siempre, hermanos. Los hijos de Dios, según la promesa, son elegidos por voluntad de Dios y no por merecimiento alguno. Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das. Señor, muchas gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor. Sabemos que nadie aquí era digno, Señor, merecía algo de ti. Nadie hizo nada, Señor, para ser elegido. Nadie merecía tanta bondad y tanta gracia de parte de ti, Señor. Aún así, Señor, tú, en tu perfecta voluntad y soberana elección, has decidido que seamos hechos hijos tuyos, Señor. En cumplimiento de tus promesas, Señor, y por amor, Señor, de nosotros y de tu Hijo. Señor bendito, muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, danos un corazón humilde. Señor, que nunca en nuestro corazón haya altivez, orgullo o algo de lo cual nos vayamos a jactar en comparación de otros, Señor. Porque solamente hemos recibido más gracia de ti, Señor. Señor bendito, que en nuestro corazón haya la humildad necesaria, Señor. Y también el amor y el agradecimiento, Señor, eterno hacia ti, por lo que has hecho por nosotros. Señor bendito, también que en nuestro corazón crezca el amor por los perdidos, Señor. Señor, que en nuestro corazón crezca un profundo amor, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Que en ninguna manera nos creamos superiores, Señor, o dignos de algo de ti, Señor. Y eso nos lleve a tener misericordia por los demás, Señor, a compartir tu palabra, a orar por ellos, Señor, a enseñar tu palabra. Señor bendito, toda la gloria de la salvación de cada uno de nosotros te pertenece a ti, Señor. Padre, úsanos como instrumentos tuyos para llevar salvación, Señor, que es en Cristo Jesús, y solamente por medio de la fe. Una fe salvadora que solo tú puedes dar, Señor. Padre, sigue salvando, Señor. Señor, escucha nuestras oraciones por aquellos que amamos, Señor, que todavía no te conocen, por los cuales rogamos todos los días, Señor. Escucha nuestras oraciones, Señor. Dios bendito, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarlas, Señor. Ayúdanos a vivirlas. Que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.